Hoy vamos a analizar a fondo un libro muy importante, Deuda hacia la niñez y adolescencia en Guanajuato. Es una obra del doctor Víctor Gutiérrez Olivares y sus colaboradores, los doctores Arturo Barraza Macías y Luis Felipe El Sahili, que se mete de lleno en una de las problemáticas sociales más serias. Y ojo, es un trabajo que viene con un gran respaldo, patrocinado por el Colegio Federal de Peritos. Así que vamos a sumergirnos en sus ideas clave. Para desglosar bien sus argumentos, esta va a ser nuestra ruta. Primero, vamos a entender de qué tamaño es esta deuda con la niñez. Después, vamos a definir un concepto clave, la deuda jurídica. Luego, veremos el costo humano de todo esto, con casos reales. Exploraremos cómo la ciencia forense puede ser parte de la solución y al final revisaremos la propuesta a futuro de los autores. Muy bien, empecemos. El libro arranca poniendo las cartas sobre la mesa. Sostiene que en Guanajuato existe una obligación pendiente, una deuda que viene de desigualdades muy arraigadas, que ponen en jaque los derechos más básicos de niñas, niños y adolescentes. Y no estamos hablando de casos aislados, sino de un problema que es parte del sistema. Y para que nos quede claro el corazón de este análisis, nada como la dedicatoria del propio libro. Esta frase nos pone de inmediato en un tono de urgencia y empatía. Nos recuerda que detrás de todos los datos y conceptos hay vidas, hay personas cuya vulnerabilidad nos exige hacer algo. Ahora sí, el libro introduce un concepto que es el eje de todo. ¿A qué se refieren exactamente los autores cuando hablan de una deuda jurídica? Vamos a ver la definición. Aquí está la clave de todo. La deuda jurídica no es que no existan leyes, al contrario, las leyes ahí están. La deuda es el fracaso al momento de aplicarlas. Es esa distancia enorme entre lo que la ley promete en el papel, protección, seguridad, dignidad, y lo que un menor vulnerado vive en la vida real. Es la incapacidad del sistema para reparar el daño y regresarle sus derechos. Y esta deuda no surge de la nada, claro, tiene raíces muy profundas. El libro nos dice que no es un solo factor, sino la suma de varios. La pobreza, la violencia en casa y un problema clave, la fragmentación institucional. O sea, las diferentes oficinas de gobierno no se hablan entre sí y los menores quedan atrapados en medio de esa descoordinación. Para que entendamos el impacto real de esta deuda, el libro no se queda solo en la teoría. Nos presenta casos que, aunque son ficticios, están totalmente basados en la realidad y nos muestran las grietas del sistema. Estas historias le ponen un rostro a las estadísticas. A ver, pensemos en el caso de Ana y Rodrigo. Su situación fue denunciada a 3 dependencias distintas. Pero increíblemente, estas no se comunicaron entre sí, cada una con su propio expediente, su propia burocracia. Este simple hecho retrasó la ayuda por meses y para Ana tuvo consecuencias físicas permanentes. Aquí vemos que no falló una persona, falló el sistema completo. Luego está Mariana. Ella tuvo el valor de denunciar, pero se topó con un muro que a veces es más difícil de tirar: la cultura. La presión de la familia, el miedo al que dirán en su comunidad, la orillaron a retirar su denuncia. El sistema legal, sin el apoyo de la sociedad, se queda con las manos atadas. Su caso es un ejemplo clarísimo de cómo la normalización de la violencia silencia a las víctimas. Y finalmente, el caso de Hugo. Su historia nos muestra la cruda realidad de la falta de recursos. Imagínense, un solo equipo para más de 70 casos activos. Es humanamente imposible darles un seguimiento real. La falta de personal y de presupuesto no es una excusa, es una causa directa de que niños como Hugo terminen en lugares que no están preparados para ayudarlos. Después de pintarnos este panorama tan complicado, el libro da un giro y propone una solución en su segundo capítulo. Y aquí es donde entra una herramienta que podría ser muy poderosa para empezar a saldar esta deuda: las ciencias forenses. El punto central es este. El maltrato, como la negligencia, el abandono o el abuso psicológico, muchas veces es invisible. Se disfraza de costumbres o de "así son las cosas". Lo que proponen los autores es que las ciencias forenses nos dan un lenguaje técnico y objetivo que convierte esas sospechas en evidencia. Le ponen nombre, apellido y prueba al daño. Y el proceso que proponen va de la ambigüedad a la acción. Primero, la ciencia forense ayuda a definir el problema, sin rodeos. Luego, hace visible el daño a través de peritajes que lo convierten en un hecho comprobable. Y finalmente, prueba el caso, dándole a los jueces la base científica que necesitan para tomar decisiones y proteger al menor. Bueno, una vez diagnosticado el problema y presentada la herramienta, el libro cierra con un plan de acción, porque no se trata solo de señalar lo que está mal, sino de construir soluciones. Veamos cómo se propone empezar a saldar esta deuda. El plan es muy estratégico, va por etapas. A corto plazo, arreglar lo urgente, como mejorar las leyes y dar más recursos. A mediano plazo, cambiar el chip,
pasar de reaccionar al daño a prevenirlo, con ideas como una escuela para padres a nivel estatal. Y a largo plazo, la meta es una transformación cultural, un sistema donde toda la sociedad, gobierno y familias se hagan responsables de proteger a la infancia de forma preventiva. Y cerramos este análisis con la pregunta que el libro deja en el aire. La deuda es sí una falla del Estado, de las leyes, pero al final no es una responsabilidad que compartimos todos. Este trabajo nos llama la atención, retando la conciencia de cada persona e institución a reconocer que el bienestar de la infancia no puede seguir esperando y que es una obligación que nos define como sociedad.